Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios y vamos a ser instruidos por su palabra en esta mañana. Amantísimo Dios y Padre nuestro, cuántas gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder, Señor, estar nuevamente en este lugar para darte la gloria y la honra, para darte, Señor, la alabanza debida a tu nombre y para dar, Señor, testimonio de que tenemos de tu palabra en nosotros, que tu Espíritu Santo obra en nuestras vidas y que, Señor, queremos compartir quién eres tú para este mundo caído, quién eres tú, Señor, para con tus hijos, y que tu amor y tu misericordia es incalculable, inigualable, Señor, y que quieres, dice tu palabra, que todos vengan al arrepentimiento. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, sea luz, sea alimento o pan, sea, Señor, como una espada de dos filos que penetre, Señor, nuestros pensamientos, nuestro corazón, y podamos salir edificados en esta mañana. Pues te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, platicábamos en la semana como familia que hay un hermano que tiene un libro de 1500, 1200 hojas escritas acerca de la armadura de Dios. De estos pequeños 3 semanas que llevamos estudiando, él tiene un libro de 1000 hojas. Hay otro pastor que tiene 47 predicaciones, y los pastores más sencillitos tienen unas 14 o 15 predicaciones de 1 hora. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el tema que estamos tratando en este día es muy importante, es de suma importancia para nuestras vidas. Por ello es que le estamos dedicando, igual nosotros vamos a dedicarle 4 domingos para estudiarlos, para entender. El primer domingo vimos definir cuál es la guerra, contra quién estamos peleando, qué armas tenemos. Enseguida aprendimos 2 cosas la semana pasada. Un recordatorio: la semana pasada aprendíamos el cinturón de la verdad le protege de las emociones. El cinturón de la verdad, decíamos que es lo que va aquí en medio, en una armadura va aquí enfrente, nos tapa el corazón, las vísceras y todo lo que no vemos, pero está allí, todas las tripas, el hígado y demás, y son nuestras emociones. Así lo podemos percibir, es lo que nos protege, la verdad. La coraza de la justicia dice que nos protege de la voluntad. La coraza va encima. Una cosa es lo que va a sostener todo lo que va a ir encima, que es la verdad, y después viene la coraza arriba y llega también a esta altura, va más afuera, ya no va tan adentro, va más hacia afuera y tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestros deseos. Eso platicábamos la semana pasada y veíamos un poco el yelmo de la salvación. Dice ahí, lo protege de la mente, porque el yelmo va aquí arriba, es un casco que protege parte de la cara y la cabeza. Entonces, veíamos que el enemigo constantemente nos va a estar atacando con falsas creencias, con manipulaciones de lo que nosotros conocemos, nos van a hacer dudar. Veíamos también que el enemigo es alguien que no quiere que estés bien. Ese es el enemigo, te está atacando. Tenía otro nombre el enemigo, también tenía el nombre de mentiroso, tentador, acusador, ¿verdad? El padre de maldad. Tiene varios nombres y nos damos cuenta que todo eso tiene que ver con
que tú no estés bien, te va a hacer sentir incómodo. ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Tendrá sentido venir? ¿Tendrá sentido estar estudiando la palabra entre semana? ¿Tendrá sentido estar orando? ¿Tendrá sentido portarme de una manera diferente como las demás personas? ¿Tendrá sentido perdonar a los que me persiguen? ¿Tendrá sentido orar y dar cuando me están matando? Pues bueno, eso es lo que enseña la palabra y eso es lo que nosotros creemos. Enseguida vimos un ejemplo de Josafat. Josafat hizo algunas cosas muy peculiares que aquí no voy a resumir. Este es el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 36. Hablábamos de Josafat. Josafat como rey, venían ante él 3 pueblos mínimo, y él estaba en medio y lo venían a perseguir para matarlo. Y lo que hace Josafat son cosas muy sencillas, pero muy prácticas. Buscó a Dios primero. ¿Qué voy a hacer? Él personalmente buscó a Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión debo tomar? Él conocía quién era Dios. En la oración recordó lo que era Dios. ¿Quién era Dios? Un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios que le había dicho que iba a estar con él y con toda su descendencia, y que los había librado de muchas batallas. El principio de depender de Dios. ¿Qué hizo Josafat? Le dijo a todo el pueblo que tenían que ayunar y que orar. Aprendió a depender de Dios. Está dependiendo de Dios y enseguida le cree a Dios, porque no hace pelea, solamente dobla su rodilla juntamente con todo el pueblo y ayunan. Piden que Dios los cuide y creen que Dios los va a cuidar. Cosa diferente entre nosotros, porque nosotros no le creemos a Dios y no estamos confiados en Dios. Estamos en una batalla, en un problema, en alguna situación difícil, y lo primero que hacemos es no creerle a Dios, no depender de Dios. Pareciera que desconociéramos a Dios y es al último que buscamos. Otro principio que aprendíamos la semana pasada también era el principio de adorar a Dios. Él dio gracias a Dios después de que Dios le libró. Y le adoró desde el momento que le buscó, desde el momento que reconoce quién es Él, le está adorando. Todo el tiempo está adorando porque le da un lugar primordial en su vida. Está adorando todo el tiempo. Y para terminar, da gracias a Dios por que lo salvó. Entonces, veíamos que desde este libro, que es en el Antiguo Testamento, está la armadura del cristiano. Te voy a matar. Y le tenemos miedo a la gente. El temor a la gente. Él no le tuvo miedo a la gente. Y venían con espadas, ya venían. No se atemorizó. Cosas por el estilo tenemos que depender nosotros. Y por eso tomamos malas decisiones y malas, muy pésimas nuestras responsabilidades. El día de hoy vamos a aprender cosas de ese estilo. Fíjense ustedes, ¿cuál es el propósito durante la batalla? Eso es bien importante. Si vamos a ir a una pelea, lo importante que es ganar, salir librado o lo mejor librado posible, o no salir lastimado, salir vencedor, o decir, no voy a pelear la batalla. O le voy a dar con todo le voy a dar. Y a veces nosotros así estamos enfrentando nuestra vida. No sabemos
para qué estamos haciendo las cosas. No sabemos para qué estamos haciendo, y dice la palabra que estamos dando golpes al viento nada más, cansándonos. Cuando hemos visto el box, el boxeador se cansa más de dar golpes al aire que de pegar. Entonces, la batalla hay que saber pegar o saber defenderse. Aprendíamos la semana pasada también que la mejor ofensiva es la defensiva. La mejor manera de atacar es saber defenderse. No voy a ir con cañones a matar una mosca. No. Tengo que estar quieto y con una mosca darle. No necesito un cañón, no necesito 20 insecticidas. Quiero matar una mosca, esperar el momento. Dice Proverbios 29:18: quien nada se propone, nada logra. Quien nada se propone, nada logra. Estamos hablando que tenemos que tener un propósito para la batalla. Si yo no tengo un propósito para la batalla, ¿qué voy a hacer? Nada, porque no sé a qué voy. Entonces, vamos a ver juntos esta parte. Fíjense, el propósito de la vida es tener una visión panorámica de lo que se desea lograr en la vida. ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser? Quiero ser ingeniero, pero me voy a poner a vender paletas. ¿Te va a preparar para ser ingeniero? Es que es para ganar dinero. Quizá ganes dinero componiendo máquinas, o quizá ganes dinero componiendo carros, o aprendiendo más sobre lo que quieres llegar a ser. Eso te va a ayudar más. Dice, esto lo ayuda a encaminar las actividades cada día y a determinar sus prioridades. Si tú sabes el propósito de lo que quieres alcanzar en tu vida, no te vas a perder. Y todo lo que hagas tendrá o irá encaminado a cumplir con ese propósito. ¿Qué dice Marcos 12, del 29 al 31? Es bien importante. Son dos cosas importantes. Y ahí va a describir el propósito del Señor Jesús para su ministerio. Marcos, capítulo 12. ¿Quién lo tiene? A ver, Pablo, fuerte. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces, Marcos 12, versículos 29 al 31. ¿Cuáles son dos mandamientos? El primero, amar a Dios y amar a tu prójimo, a tu próximo. Te guste o no te guste, sea tu enemigo, sea tu hermano. Y podemos obtener dos propósitos del Señor Jesús: amar a Dios con todo su ser físico y espiritual, porque de esa manera glorifica y goza de Dios. Y el segundo, ama a los demás como te amas a ti mismo, porque de esa manera glorificas y amas o te gozas de Dios, lo mismo, y gozas de Dios. Si nosotros nos ponemos
ese objetivo como un propósito de vida, como hijos de Dios, nunca vamos a dejar, no nos vamos a perder en obedecer a Dios, glorificar a Dios, o amar a Dios y amar a mi prójimo, porque los dos glorifico a Dios y me gozo de Dios. Casi el propósito principal entonces es en común el amor a Dios, a mi prójimo, para ser aceptado de parte de nuestro Dios, o llevar buenas cuentas delante de nuestro Dios. Es un propósito. Para nosotros, ¿cuál es el propósito? De estar en la iglesia, de estar aquí, de vivir, de ser un hijo. ¿Cuáles son las metas que llevaron a obedecer al Señor Jesús? Vamos a repasar. Si permanecemos fieles a Dios, Él nos demostrará cómo quiere llevar a cabo su propósito en nosotros. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús? Esto lo vamos a ver. Quiero que empiecen a reflexionar. El Señor Jesús nunca tomó una decisión sin antes orar. El Señor Jesús, que no se echa mi voluntad, sino la tuya. Oye, hay que hacer esto. Déjame orar primero. Que Dios me dé la dirección. Que Dios ponga los medios. Porque lo que quiero es ser obediente a Dios. Una meta es un objetivo específico para un área importante de su vida. Al alcanzarlo, se logra el propósito de su vida, y las metas de vida son estas, miren. Primeramente las revela Dios y no las conseguimos nosotros mismos. Así le pasó al Señor Jesús, ¿o no? 2, son imposibles de lograr sin el poder de Dios. Solito no hubiera podido, pero humanamente hablando no hubiera podido. Ordenan su vida de forma tal que logren su propósito de vida. O sea, Dios va poniendo todo en su lugar para que se cumpla ese propósito. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué parte de la armadura estamos hablando? Tenemos un problema difícil en cada uno de nosotros. Es, si no tenemos un objetivo claro o un propósito de vida, no sabemos que lo que Dios dispone tiene un propósito para llegar a cumplirlo, difícilmente podemos aprender a tomar prioridades. Es bien difícil. Yo lo veo en la vida de muchos en mi vida. No llegamos a completar muchas cosas, o llegué a completar algunas cosas porque dije, quiero llegar a terminar una carrera. Y me esperé por cumplir una carrera. No como hubiera querido, con las calificaciones y con la preparación que hubiera querido, pero lo hice. Pero muchos no saben lo que quieren y creen que el momento de vivir es y no piensan en el futuro. Pero hay mucho joven que se casa, mucho joven que deja de estudiar porque no tienen aspiraciones más que inmediatas ahorita, se acabó, ese es su mundo, es el ahorita. Y no, Dios tiene un plan de salvación. ¿Desde cuándo planeó Dios la salvación? Desde el Génesis. ¿Cuántos libros pasaron? 37, ¿no? 37 libros pasaron del Antiguo Testamento. 39 libros. ¿Cuántos años? Más de 400 años. Un propósito de vida. Venía un Salvador. Dios tenía un propósito de vida: enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto tiempo pasó? Mucho. Y mucha gente cree que Dios no tiene planes. Y Dios preparó un pueblo.
una vez, otra vez, hasta que lo desecharon a Dios, y viene y dice: mi pueblo no quiere. Y entonces dice: todos son mis hijos ahora, por la sangre de Cristo Jesús, que ya lo estudiamos en este libro de Efesios. Entonces, cada vez que tome una decisión, se compromete a una relación o invierte tiempo o dinero, fíjese que no lo haga en contra de mi propósito de vida. Las decisiones y las prioridades se toman en base a lo que quiero hacer o realizar, sea dinero, dice aquí, o tiempo o relaciones. Yo no sabía, y lo confieso de esta manera, que me iban a promover con un puesto diferente administrativo, y siempre me movió Dios para tener buenas relaciones y ser un administrador, y yo nunca lo supe, y ahora que se da, lo tengo natural, porque en ese, así me preparó Dios. Yo tampoco sabía que iba a predicar y que iba a enseñar, y Dios lo preparó. Yo no vi la visión, pero seguramente alguien sí la vio y me fue llevando en ese camino. Entonces, estos versículos nos van a ayudar a tomar prioridades. A ver, ¿qué quiere decir? A ver, David, Yola y Pablo. David, Filipenses 2:5, Yola, Colosenses 3:1 y 2, y Pablo, Efesios 5:15. Ahí lo tienes, Efesios. A ver, David. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? La obediencia, la dependencia, la sujeción, el amor. Haya ese mismo sentir. Él tenía amor por las personas, le preocupaban las personas, le preocupaba obedecer a Dios antes que a los hombres. Haya en vosotros este mismo sentir. Su prioridad no eran los reyes, su prioridad no eran los altos jerarcas, su prioridad fueron las personas con las que convivían diario. Eso fue su prioridad. A Pablo fue otra su prioridad. Él tenía una relación muy alta, y Pablo estuvo con gente de muy alto nivel, y Pablo con otros, Pedro con otros, y Santiago con otros. Cada uno tenía distintas personas. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, prioridades. ¿En qué estamos pensando? Dice que nosotros tenemos que entregar, o tenemos que llevar tesoros que el orín y que la polilla no corrompan. ¿Y qué es lo que no corrompe? La salvación de las personas. Llegan arriba. Lo que no es material, la obediencia a Dios. Lo hemos estado viendo de una manera muy particular ahorita en la armadura. Tiene que ver con la manera en la que nosotros vivimos. Somos obedientes a Dios, tenemos una recompensa. Si oramos por los misioneros, tenemos una recompensa. Si le damos de comer al necesitado, tenemos una recompensa. Siempre que lo hagamos sin un interés. Si amamos a nuestros enemigos, tenemos una recompensa de parte de Dios. Y esa recompensa está allá arriba. Es donde hay que sembrar. Pablo. Cuidad vuestra diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios. El sabio tiene entendimiento, el sabio sabe escuchar, el sabio sabe hablar, el sabio sabe dar consejo, y sabe recibir consejo, y reprenda, y no se enoja. Porque así dice Proverbios, que si nosotros
exhortamos o corregimos al necio, será más necio. Pero si lo hacemos con un sabio, será más sabio. Entonces dice que vivamos como sabios y no como necios. Un necio es una persona que no entiende de razones. Él siempre quiere ser, no toma en cuenta a Dios. Alguien que dice yo soy el bueno, nadie me va a decir qué hacer, yo lo sé todo. Vamos a ver juntos este versículo. Dice: por tanto, de manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud con acción de gracias. ¿Cómo hay que andar? El resumen de esa parte de la armadura: el calzado del Evangelio. ¿Qué creyeron que era otra pieza? Decía yo era el yelmo. No, es el calzado del Evangelio. No quiere decir que voy a pasar predicando el Evangelio. Ojo, no está diciendo eso. Está diciendo que mis pies estén seguros de dónde van a ir y por qué van a ir y qué se van a encontrar. Cuando te pones un zapato, ayer que comprábamos zapatos, te ponen los zapatos que te acomoden, que te sientas cómodo, que puedas caminar, que no te aprieten, que no te queden cortos, y cuando pises, no pises de lado, o sientas el piso, o estén muy rígidos para doblarse. Estamos hablando, no se entendía, ¿verdad? El calzado del Evangelio, de eso habla el calzado del Evangelio. Nosotros tenemos que tener bien seguro para qué hemos sido llamados. Algo que nos cuesta mucho trabajo es que somos cristianos y no sabemos para qué estamos aquí. Estamos luchando o peleando una batalla, ciertamente, pero a veces no sabemos ni para qué es la batalla, ni contra quién peleamos. Por eso es que la forma en la que yo he dado el tema no está acorde a ninguno de los libros que he leído. No está así acorde. El libro que estoy leyendo, el último, Vida Discipular 3, la armadura del cristiano, esta parte la trae al final. Es la última parte que trae. Y aquí en la carta a los Efesios es la cuarta parte, ¿no? Y tiene que ver con algo que ya tienes puesto, algo que ya tienes puesto para la batalla. Decíamos que ya tienes puesto el cinturón de la verdad, la coraza de justicia. ¿Y qué otra cosa dice allí? Con el Evangelio, calzado los pies con el Evangelio. Es algo que ya tienes puesto para la batalla. El casco te lo pones, la espada la tomas y el escudo lo tomas, pero lo demás lo traes puesto. Ya tienes que estar vestido. Así dice cuando salían de Egipto, que comieran rápido, que subieran, que se durmieran, ¿qué? Vestidos, prestos, listos a la batalla, rápido, vámonos. Y después tomas tus cosas, lo demás. Pero tú te has vestido con zapatos y con tu ropa. Así es como estamos ya preparados para la batalla. Si no sabemos por qué peleamos y contra qué peleamos y a dónde vamos, no tiene sentido que vayamos. De eso está hablando. Que somos de Evangelio, estar preparados para la batalla. Por lo que debemos recordar, estar preparados antes de que la batalla comience, orando para que Dios lo prepare para cualquier cosa que ocurra. ¿Tú sabes cuándo vas a tener una diferencia con alguien? Puede salimos y tenemos problemas con alguien. Y si yo no sé
que soy hijo de Dios y que es una batalla que tengo que pelear, quizá pelea a patada y trompón. Y esa batalla no se pelea así. Dar testimonio del Evangelio a través del testimonio durante la batalla. Así se gana a las personas. Por el testimonio que nosotros damos cuando enfrentamos cualquier situación, buena o mala. Digo buena porque, ay, qué bueno, gracias a Dios, o qué buena suerte tuve. Gracias a Dios que me libró. Gracias a Dios que tuve una buena decisión y no pasamos por allí. Interceder por los perdidos con los cuales convive día a día y por las personas con las que tiene conflicto. Esta calzado del Evangelio es bien importante. Bien importante. No nos está diciendo que vayamos a evangelizar. Nos está diciendo que ya tenemos todo y que tenemos que presentar una lucha bien. Bien, una lucha bien acorde con una buena defensiva. Porque ya tengo la verdad, ya tengo la coraza y tengo los zapatos. ¿Cómo orar con fe? ¿Cómo oramos con fe? Fíjense ustedes, Dios me ha comunicado su verdad. Cuando oramos con fe es porque tenemos o conocemos lo que Dios ya nos ha prometido. Dice, permanecer en Cristo. Este versículo dice, permanecer en mí. Le puedo poner el de Juan 15. En mí seráis verdaderamente mis discípulos. Estos versículos, este primero es permanecer. El pampa no puede llevar fruto si no permanece en Cristo. El pampa no somos nosotros y no podemos llevar fruto si no estamos tomados de la raíz. Y la raíz es Cristo. Dice enseguida, permanecer en la palabra. El que permanece en mi palabra. A ver estos versículos. Todos en Juan, ¿eh? ¿Se han fijaron que todo es en Juan? Todo está en Juan. Es mi evangelio favorito. Juan. El evangelio de Juan es el evangelio que más me gusta y más predico. Y del cual me sé más versículos. Dice este versículo, Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué dice Juan 14, 21, Yola? ¿Qué estabas buscando? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 15, 7 también. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una promesa. Amor, obediencia, dependencia, tener la palabra en nosotros. Es como oramos con fe. Permitir que el Espíritu Santo me conduzca en la verdad. Juan 16, todo está en esta misma parte. 13, 15. A ver, David. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que viene, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque me tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. ¿Ya vieron? Igual al final del 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os
he dicho. Orar con fe. Orar con fe es creerle a Dios, es depender de Dios, es tener su palabra de Dios en nosotros y reconocer que es el Espíritu Santo quien intercede, nos recuerda, nos enseña, nos dice qué debemos decir. La siguiente parte, le comunico mi fe a Dios. Primero Dios te la dice, yo tengo que decirle a Dios también algo. Pedir de acuerdo con la voluntad de Dios. Este de Mateo 7, versículos 7 y 8, es la tentación. ¿Verdad? Dile. ¿Cuál es? Pedir y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y Se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esto es importante. Hay que pedir, hay que llamar, hay que, ¿qué más? Son tres cosas. Buscar, pedir y llamar. ¿Verdad? Es buscar, pedir y llamar. Qué difícil lo hemos visto estas últimas semanas. Pedir y buscar ayuda. Pedir ayuda, difícil. Buscarla, pues no, ¿eh? Si no quiero pedir ayuda, nunca la voy a buscar y nunca voy a tocar para que abran la puerta. Y hay quienes dicen pedir ayuda sin decir nada. No, buscaron, pero no tocaron y por tanto no entraron. O sea, no entraron, quiere decir, no recibieron esa ayuda, porque no pidieron. Como dice Santiago, pedís y pedís mal, porque buscas tu satisfacción personal. ¿La estabas buscando esa, David? Juan 15. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos, que estaremos en Él. Y si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es una seguridad de que si nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos va a dar. Mateo 26, 38, 39 y 53, 54. Entonces estaba buscando tuyo. Tú lees los primeros 38, 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro adorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. 38 y 39, así no leí 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma estoy muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Qué dice el siguiente, Yola? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Colgaron la cruz. No, sí. y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras, que es necesario que Está hablando aceptar la voluntad de Dios. Primero, pedir de acuerdo con su voluntad. Y dice en su palabra que si nosotros pedimos de acuerdo con su voluntad, Él nos va a responder. Si amamos, si dependemos de su palabra, y estamos confiados o dependiendo del Espíritu Santo. Luego dice estos versículos, aceptar la voluntad de Dios por fe. En la cruz, antes de ser crucificado y estando en la cruz, no pide que sea su voluntad y acepta la muerte y el castigo de cruz, la muerte de cruz, los dos. Dice proceder según el mensaje de Dios para usted, allá en Romanos 4. Tenemos muchos pasajes, pero son importantes que nosotros los aprendamos a discernir, a entender. 4, yo estoy en Romanos 4, voy a leer del 18 al 21. Dice, así que por las transgresiones
de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque si por la desobediencia de un hombre, los muchos buenos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Está bien? ¿Sí, verdad? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿De qué estamos hablando? Dice que estamos hablando de la ley y de la gracia. Ciertamente por Adán entró el pecado, pero por el Señor Jesús la salvación. Proceder según el mensaje para usted. Es difícil para nosotros entender un poquito a veces cómo es que Dios nos ama y cómo nos restituye y cómo nos cuida y quiere la reconciliación para nosotros. Estamos hablando de cómo orar con fe, no nos perdamos, orar con fe. Y a veces creemos que somos salvos por nuestra propia justicia o porque somos buenos y no reconocemos y no le damos el mérito al Señor Jesús. Él murió por nosotros. Él murió por nosotros y nos justificó. A veces esa manera de orar pareciera que nos merecemos las cosas. Pareciera que nos merecemos las cosas y no nos merecemos las cosas. Dios las da por gracia. Entonces estamos hablando del segundo, otra parte, el escudo de la fe. Nos ayuda a avanzar contra los ataques del enemigo, deteniéndolos y apagándolos, por lo que debemos recordar. ¿De qué hablamos? ¿Cómo oramos a Dios? Fíjense ustedes que es muy práctico este libro que estamos leyendo y tomando como base en esta parte. Nosotros tuvimos que recordar que si nosotros permanecemos en la palabra, en el Espíritu, en Dios, dependiendo de Él, Él nos contesta. Y después nos dice que nosotros tenemos que vivir acorde a su voluntad. Aceptamos la respuesta de la oración de su voluntad. Estamos de acuerdo que Él va a dar lo mejor, no lo que yo espero, lo que Él quiere para nosotros. Y lo hacemos dependiendo de la gracia de Dios, no de nuestros méritos. Tenemos que entonces reclamar la victoria de la fe que vence al mundo. Nosotros ya hemos sido rescatados, y nosotros leíamos en la primera plática que tuvimos que Dios ya ganó la batalla. Eso fue lo primero que vimos. El problema es que nosotros no hemos ganado la batalla porque no creemos que la hemos ganado y la queremos pelear a nuestra manera y no tomamos. Estamos hablando del escudo de la fe. Tenemos todas las promesas para pagar todo lo que nos pueda decir con que Dios dijo. ¿Y por qué no te avientas? Decía el Señor Jesús. Y el escudo de la fe es estar seguro de lo que es Él en Dios. Nosotros tenemos que tener la seguridad de quiénes somos en Dios. Somos sus hijos y Él nos está defendiendo. Por eso apagamos todas las acechanzas del enemigo o las flechas del enemigo. Tenemos que reclamar la victoria de la fe, perdón, que vence al mundo. Avanzar con fe haciendo lo que es digno de su hijo, de un hijo de fe, y apagando los dardos de fuego del maligno. Un caminar con fe es estar seguro de las promesas que están en la palabra. Ese es nuestro escudo. Tenemos la seguridad de quién es Dios en nosotros y por nosotros y en nosotros, ¿verdad? Ahí están los tres cantos, los tres
cantatas, 2 de las 3 cantatas hemos cantado nosotros, ¿verdad? Nos aprendemos. Dios con nosotros, Dios por nosotros, Dios en nosotros. Ese es el escudo de la fe. Vamos por la última de esta tarde. ¿Cuál creen que va a ser? Con esa pregunta. ¿Por qué es importante permanecer en la palabra? La espada del Espíritu. ¿Ya vieron? Terminamos con la coraza, el cinturón, los zapatos. No estoy con el yelmo. Todavía no voy a terminar. Medio lo di un poquito por el yelmo. Todavía me quedaron algunas dudas. Pero después dice que tomamos ya el escudo y ahora vamos con la espada. Yo iría al revés. Mi escudo en la derecha y mi espada en la izquierda porque soy zurdo. Pero generalmente el escudo en la izquierda y la espada en la derecha. Para mí sería al revés. Pero bueno, ¿por qué es importante permanecer en la palabra? Porque es alimento, porque es luz, porque es fuego consumidor, porque es espada. ¿Por qué hay que permanecer en la palabra? Porque es alimento. Así lo dice Jeremías. ¿Qué dice Mateo 4:4? Ustedes leanme una y yo leo la otra. Él respondió y dijo: escrito está, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así dice, no solo de pan vivirá el hombre. Jeremías 15:16 dice así, Jeremías 15:16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué fue la palabra para él? Gozo y alegría. Hay un canto, gozo. Hay gozo y alegría porque es alimento. Luz. ¿Qué dice este salmo si no lo sabemos? Así es tu palabra y lumbrera mi camino. Así dice. El Salmo 119 tiene mucho que ver, y todo el libro que estamos leyendo, o el que saqué diario hay que leer salmos, diario, porque la base para la lucha espiritual es la palabra. Jeremías 23:29, aquí lo tengo de una vez. Jeremías dice, pregunta: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es así su palabra? Y esa penetra hasta el fondo, como un arma, espada de 2 filos que penetra y las coyunturas, el tuétano, los huesos. Así es la palabra de Dios. ¿Cómo tener la palabra de Dios en nuestra mano? Y voy a hacer, por ejemplo, una por ejemplo. Dice allí, es una mano, y voy a tratar de agarrar la Biblia. Primeramente, este dedo, oyendo la palabra, oyendo, nada más le escucho mis predicaciones diarias. Escucho que alguien me la lee. Meditando en la palabra, el siguiente dedo. Fíjense ustedes, aquí tengo la Biblia, ya la escuché y medité. ¿Qué me quiere decir la palabra en eso? Y la agarro así. Me canso, y rápido se me va a caer, no la aguanto. Luego enseguida dice, examinando la palabra. ¿Cuál es el dedo del anillo? Entonces, ya la agarro con 3 dedos.
Ya agarré mi espada con 3 dedos. ¿Cómo agarré mi espada? ¿Está bien agarrada? Todavía no está bien agarrada, ¿ah? Dice, cuarto, analizando la palabra. Meto el cuarto dedo. Cuarto dedo, falta este, el del medio. ¿Cómo está agarrada? Ya más firme, ¿ah? Pero incómoda. Recordando la palabra. Ya tengo con los puros dedos, ¿eh? Y la última, aplicando la palabra. Toda, con toda mi palma. Hasta con la palma la recargo y lo agarro completo. De eso están hablando estos versículos. Oyendo la palabra. ¿Quién dice que meditemos la palabra de día y de noche? ¿Te acuerdas dónde está ese? Meditar la palabra de día y de noche. Y la repetirás a tus hijos, y al levantarte, y al salir, y al regresar. Es una instrucción desde el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Y se las vas a leer, y se las vas a explicar. Y después, ¿qué dice? Tú tienes que hacer más. ¿No entendiste una palabra? ¿O si la entendiste? ¿Qué me quiere decir? Voy a un comentario bíblico, empiezo a estudiar un poco más de la palabra, no me quedo con ello, o busco a alguien que me lo explique. Analizas la palabra. No solamente, aunque ya la entendiste, porque ya lo escuchaste, medio entendiste el mensaje, creo que me quiere decir esto. Examinaste las palabras que están escritas y no conoces, la analizas. Ahora sí, vamos a ver qué me está diciendo a quién, a mí esa palabra. ¿Qué me está diciendo a mí la palabra de Dios? Eso es lo más difícil, encontrar una aplicación personal y la voy a memorizar. Una de las cosas que nosotros ven ustedes en el boletín es que leemos la palabra, repetimos la palabra, memorizamos la palabra, exponemos la palabra y tratamos de aplicar la palabra. O sea, no solamente es un método pedagógico de enseñar, es un método pedagógico, es tan importante practicarlo diario. ¿Por qué uno tiene conocimiento de la palabra? Porque yo escucho la palabra. Luego la trato de recordar, empiezo a hacer ejercicios de memorización. Después veo cómo la estoy viviendo día a día. Y después ya los fines de semana me pongo a deshacer la Biblia porque encuentro palabras y cómo la voy a ordenar y cómo tengo que hacer mi trabajo. Me dedico más a esto. Todo esto a analizar, a examinar, a comparar la palabra de una manera diferente. La espada del Espíritu es una expresión de Dios en una situación específica y debe recordarnos algo siempre. O sea, es bien importante la espada. La espada decíamos que es un arma defensiva, pero también ofensiva. Y no ofensiva para lastimar. Fíjense ustedes, aferrarse a la palabra, dice, úsela, ya sea que el enemigo la reconozca como palabra de Dios o no. A ver quién lee Hebreos 4:12. A ver, Hebreos 4:12, David. ¿Y tú la última, Pablo? Pues no leo la última. Mateo 6. 4 de lunas. A ver, ¿qué dice aferrarse a la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso hay que tener la palabra. Y dice, 2 de Timoteo 3:15-16, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que sea enteramente para toda buena obra. Dejar que el Espíritu Santo use la palabra. ¿Quién es el que nos recuerda? Leíamos en Juan, la parte del Espíritu Santo, y lo hemos leído en la primera carta de los Corintios, capítulo número 2, la palabra, y tenemos la mente de Cristo. Dice, orar de acuerdo a la palabra del Espíritu, orar de acuerdo a la palabra, el Espíritu usará la palabra para revelarle la voluntad de Dios y ayudarlo a saber por cuál motivo orar. Y dice allí algo, ¿qué dice? Y cómo actuar. ¿Cuál es la lectura? Juan 16, 13 al 15. ¿Qué dice? Tírate el tuyo. ¿Cuál tienes tú, Pablo? Mateo 4, del 1 al 10. Vamos a leer los primeros y yo te digo cuándo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierten en pan. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Oigan, hasta ahí tantito. Son las tres tentaciones del Señor Jesús. Y en las tres ocasiones dijo, escrito está. No transgiversó la palabra, la sabía de memoria, sabía cuándo citarla y en qué momento citarla. No se confundió. Nosotros como consejeros tenemos que citar de esta manera la Escritura. Para una situación de un momento específico, un pasaje claro, no un pasaje fuera de contexto, un pasaje dentro de todo un contexto. A ver, Lola. 16. ¿Cuándo? ¿16 qué? 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso digo, que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, estamos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, el día de hoy la siguiente semana terminamos con esta parte, porque tiene que ver cómo orar, por quién orar y qué recompensa tiene la oración. Este libro o la carta a los Efesios tiene oraciones muy concretas, muy específicas que nos han ayudado. Quiera Dios que podamos, ya tenemos la armadura completa. Vamos a repasar nada más la siguiente semana el casco, ¿verdad?, de la salvación, que nos falta ahí un poquito, no lo vimos muy bien, que digamos, pero vamos a repasarlo y terminamos con la parte de oración. Vamos a dar gracias a Dios porque nos permitió exponer su palabra y hayamos podido salir edificados. Que Dios les bendiga.